Buenos días, compañeros y compañeras. Gracias por estar aquí en esta asamblea. Gracias a las entidades sociales y a los partidos políticos que han querido compartirla con nosotros. Bueno, yo sé que puedo hacerme pesado, pero no me resisto a la tentación, que yo creo que es una obligación y una necesidad, de hacer un poquito de historia, porque nos han estafado muchas veces y nos quieren volver a estafar. Y es imprescindible tener memoria y saber por qué estamos en la situación que estamos, por qué nos ha costado tanto recuperar derechos que nos cercenaron y cuál fue el origen de esa vuelta atrás, de ese retroceso, de ese programa de recortes, de empobrecimiento, de desigualdad que afectó a nuestro país y al conjunto de la Unión Europea y a gran parte del planeta a partir del 2008. Y el origen es el neoliberalismo que ha campado durante 40 años en el mundo occidental, donde lo público, el Estado, era un enemigo del crecimiento, donde el bienestar de los ciudadanos era un enemigo para el crecimiento, donde los derechos de los trabajadores y las organizaciones sindicales eran un obstáculo para el crecimiento. El planteamiento neoliberal es: dejen actuar al mercado, hagan pequeño el Estado, que nos haremos ricos todos, unos más que otros. Y eso produjo, como sabéis, una burbuja inmobiliaria y financiera, las famosas subprime, que eran hipotecas que habían emitido los bancos en Estados Unidos, pero no solo, y que luego vendían en paquetes en fondos de inversión, y que iban a los balances de las empresas, de los bancos, y que quebraron de la noche a la mañana, porque todo no puede crecer de manera incontrolada sin que al final tenga un brusco final, como sucedió. Y nos encontramos de la noche a la mañana en España con 3,5 millones de parados. Y nos encontramos con un gobierno, el de Zapatero entonces, que tenía que atender a las exigencias de Europa si quería financiarse y pagar la nómina de los funcionarios, y que se vio obligado a congelar las pensiones y a reducir el salario de los funcionarios un 5%. Y nosotros fuimos a la huelga el 29 de septiembre del 2010, oponiéndonos a esa política. Y en el 2012, ya con el Partido Popular en el poder, que no bajó impuestos, no como los reprochamos porque incumplan, o le reprochan a algunos partidos políticos, sino porque no pudieron y tuvieron que subirlos, se encontraron con la necesidad de abordar una reforma laboral, que esa sí le pedía a los empresarios y está en su ADN, que suponía un despido más barato y más fácil, que suponía la supresión de la autoridad administrativa para aprobar expedientes de regulación de empleo, que suponía más flexibilidad interna, que suponía la desaparición de la ultraactividad de los convenios, que suponía en definitiva un intento de devaluación salarial de enorme éxito, con la prioridad aplicativa del convenio de empresa, la aparición de las empresas multiservicios. Lo recordamos perfectamente los que tenemos ya cierta edad, porque van a votar este mes hombres y mujeres que entonces tenían 5 o 6 años. 5 o 6 años. Y en el 2012 fuimos a la huelga general contra la reforma del Partido Popular. Y todo siguió igual. Y en el 2012, ya a finales, en noviembre, el 14 de noviembre del 2012, el Movimiento Sindical Europeo convocó otra huelga general contra el austericidio, contra esa competición entre países europeos que tenía como único objetivo garantizar el pago de la deuda, aunque fuera a costa del empobrecimiento de la inmensa mayoría. Ya habían rescatado a Grecia la primera vez. Ya habían aprobado el rescate bancario para España, julio del 2012. Hicimos una huelga europea y todo casi siguió igual. Y en el 2012, aquí, en España, la prima de riesgo llegó a 610 puntos básicos, la más alta de la historia. Y en el 2012, como os decía, se aprobó el rescate bancario de la banca española, cuyo coste jamás recuperaremos. Y quebraron las cajas de ahorro, 2 importantes cajas de ahorros valencianas, la CAM y Bancaisa, perdón. Pero es que además de todo eso, el gobierno valenciano, en 2012, en julio,
Hoy se está invistiendo un nuevo presidente, el presidente del partido de entonces. En el 2012 el gobierno valenciano no podía pagar el salario de los funcionarios y tuvo que pedir el rescate al gobierno de España. Y llegó el 2013. Y en el 2013 nos impusieron una reforma del sistema de pensiones que, como bien sabéis, significaba pérdida de poder adquisitivo constante, porque el 0,25 era la única, el incremento previsto siempre que hubiera déficit público, es decir, siempre, y además introducía factores de sostenibilidad que significaba que cuanto más se prolongara la vida de los ciudadanos y las ciudadanas, más bajarían sus pensiones. Y ya ahí ni siquiera tuvimos capacidad para convocar una huelga general, porque se había impuesto el miedo en la ciudadanía y la idea de que no había alternativa. Y hubo alternativa. Y la alternativa vino de Europa. Como de Europa vino también una mala solución a la crisis o un empeoramiento. Y vino con la famosa frase de Mario Draghi. Y se empezó a fabricar dinero como se había hecho en Estados Unidos, se relajaron las reglas fiscales y todo empezó a mejorar. Y desde entonces el movimiento sindical, un día sí y otro día también, hemos venido reclamando que nos devuelvan los derechos que nos conculcaron. Y el gobierno actual, que se presenta a rivalidad el apoyo de los ciudadanos el 23 de julio, yo digo aquí alto y claro que ha cumplido con las organizaciones sindicales, que se comprometió a reformar la reforma laboral y lo hemos conseguido, que se comprometió a la subida del salario mínimo interprofesional y lo hemos conseguido, que se comprometió a un ingreso mínimo vital y lo hemos conseguido, que se comprometió a una reforma del sistema de pensiones que revalorizara su cuantía en función de la inflación, que desterrara el factor de sostenibilidad y que garantizara esa sostenibilidad a través de unos mayores ingresos. Y hay que decirlo porque cuando nosotros nos dirigimos a las organizaciones políticas para pedirle compromisos, tenemos el derecho de evaluarlos. Y el gobierno de coalición que se somete el 23 de julio al dictamen de los ciudadanos ha cumplido con las organizaciones sindicales. Yo creo sinceramente que no solo nos jugamos en España y en Europa políticas progresistas, porque hay que recordar que en todo este proceso de recuperación de derechos, la alternativa política que pretende estafarnos de nuevo con el juego de los nacionalismos, de las setas resucitadas o de conflictos inexistentes de carácter sentimental, buscando divisiones identitarias, ha dicho no al sistema de pensiones, ha dicho no a la reforma laboral. Bueno, menos un diputado que se equivocó, que si no lo sabe. Ha dicho no al salario mínimo interprofesional, ha dicho no al ingreso mínimo vital, ha dicho no absolutamente a todas las medidas que salían en amparo de los trabajadores y las trabajadoras de la inmensa mayoría de los ciudadanos y de las ciudadanas. Porque hemos vivido una pandemia y a la hora de evaluar las políticas llevadas a cabo no podemos olvidarnos del contexto. ¿Y cuál ha sido la reacción frente a la pandemia? Más Estado. Más Estado. Más Estado para sostener los salarios de los trabajadores y las trabajadoras suspendidos, 3,5 millones. Más Estado para salvar a las empresas. Para salvar a las empresas, para salvar la economía. Más Estado, más dinero público. Más Estado, en definitiva, para sostener la economía, la cohesión social y para mantener la sociedad latente para la recuperación una vez fuéramos capaces, también a través del Estado y de la ciencia y de la vacunación, superar la pandemia. Y esto no lo podemos olvidar. Y mal que les pese, también ha sido necesario más Estado para intentar controlar la inflación derivada de la guerra en Ucrania, para abaratar el transporte, para la excepción ibérica, para ayudar a los que tienen más dificultades. Eso es más Estado. Y nos están vendiendo, después de todo esto vivido durante 10 años, que la solución mágica a nuestros problemas es bajar impuestos. Y ya el colmo del colmo es el planteamiento impositivo de Vox. 2 tramos. 2 tramos. Hasta no sé qué renta 15% y a partir de no sé qué renta el 25%. Un partido que nos vende Estado solo para controlarnos, para coaccionarnos, para tener más seguridad, para tener la flota en el estrecho, para evitar la diversidad, para perseguir a los diferentes. Pero luego en lo económico, ultraliberal. Ahí ya no quieren Estado. Y eso no tenemos que olvidarlos.
y tenemos que explicarlo claramente a los compañeros y a las compañeras. Y si queremos una Europa entre dos gigantes que tenga oportunidades de defender lo más valioso que se ha construido desde la civilización, que es la democracia, que es el Estado social y de derecho, que es el Estado del bienestar, que es el intento de proteger a los ciudadanos y a las ciudadanas desde el nacimiento hasta la tumba. Necesitamos una Europa unida que sea, a su vez, más estable. Por eso aplaudimos los fondos Next Generation, por eso aplaudimos la mutualización de la deuda, por eso aplaudimos que Europa tenga una proyección de futuro desde el punto de vista ecológico e industrial, que haga posible que no solo inventen los chinos, que no solo inventen los estadounidenses, que el modelo social que defendemos los europeos sea posible porque también ganamos la batalla no solo en los derechos humanos y en el respeto a la democracia, sino en el crecimiento económico, en la investigación y el avance científico. Y para eso, compañeros y compañeras, también hace falta más Estado. Y en el caso de España, de verdad se ha producido ahora un verdadero milagro económico, porque hemos puesto enormes recursos públicos para sostener rentas y salvar empresas, porque hemos conseguido recuperar derechos, porque hemos, en definitiva, establecido teóricamente más trabas para la inversión según el discurso neoliberal, y sin embargo tenemos más empleo que nunca jamás, más cotizantes a la seguridad social, con un empleo más estable, con un crecimiento económico que es el primero de la Unión Europea, y con una inflación que es la más baja de la Unión Europea. Eso sí que es un verdadero milagro económico, y no aquel que nos vendieron de aquel ministro que acabó en la cárcel. Y por último, y para concluir, yo creo que lo que tenemos que hacer, compañeros y compañeras, es desde luego defender lo logrado, claro que sí. Hacer un esfuerzo por seguir avanzando en derechos, claro que sí. Pero defender nuestros valores. Solidaridad, justicia social, igualdad, fraternidad entre los seres humanos, la conciencia de que estamos juntos en esta aventura que es vivir y que solo juntos podremos salir adelante. Y ahí el movimiento sindical y vosotros y vosotras estáis en primera línea. Muchas gracias, amigos y amigas.